Que vamos a ver, ¿cierto? O revisar es que las dos máquinas virtuales estén conectadas a la red de datos, ¿cierto? La red mediante tarjeta adaptador puente. De esa forma salen hacia el exterior. Ya si la van a trabajar en modo interno, entre ellas solamente se van a poder comunicar. Si la trabajamos en modo adaptador puente, la vamos a poder ver con las máquinas de los otros compañeros del laboratorio. ¿Ya? Para ello, nosotros mencionamos que los sistemas operativos pueden haber de dos tipos. Hay sistemas operativos que son NOS, sistemas operativos de red, ¿cierto? Los Network Operating System, y están los desktop, que son los escritorios, ¿cierto? Como Windows 7, Windows 8 u otros. Pero también tienen la posibilidad de que estos sistemas operativos se transformen en sistemas operativos del lado servidor. ¿Ya? Y eso me podría brindar una solución bastante sencilla, por ejemplo, en una empresa donde sean pocos usuarios y necesite levantar un servidor de página web, por ejemplo. Que no se conecten más de 5 o 10 personas. Yo podría hacerlo con un Windows 7, ¿ya? Y lo transformaría, entre comillas, en un servidor web. ¿Ya? Se podría hacer esa configuración. Podría, por ejemplo, transformarlo en un servidor de archivo, un servidor FTP, para tener un repositorio de archivo, una pequeña nube. También puedo hacerlo. Pero recuerden que sigue siendo un sistema operativo de escritorio y por lo tanto la cantidad de usuarios a conectarse va a ser limitada. ¿Ya? Eso depende de la licencia, la cantidad de usuarios. ¿Ya? Claro, o sea, aquí tenemos que considerar que no está preparado para ser servidor, entonces, por ejemplo, si se conectan ya 10 personas a ver la página web que vamos a levantar, ya veríamos el rendimiento del equipo que estaría un poco sobreexigido, ¿ya? Porque siempre un sistema operativo servidor corre sobre hardware de servidor, y eso significa que tiene un procesador más potente, mayor cantidad de RAM, y los elementos, ¿cierto?, físicos son duplicados siempre, dos tarjetas de red, dos fuentes de poder, ¿cierto?, doble procesador, etcétera, ¿ya? Pero, por ejemplo, si para nosotros la necesidad lo pide, lo podríamos hacer. De hecho, por eso lo que vamos a hacer ahora es poder convertir Windows 7 en un servidor web y servidor de archivo. ¿Ya? Para dar pequeñas soluciones en una empresa. ¿Sí? Entonces, para ello, ¿cierto? Lo primero que debo ver es que, en este caso, el Windows 7 va a ser un servidor y el Linux va a ser un cliente. Por lo tanto, él le va a solicitar servicios al Windows. ¿Ya? Si no tienen dos Linux, dos Windows, ¿cierto? No importa. Se cumple igual nosotros la función del taller. Primero, vean que puedan tener conectividad hacia la máquina Windows desde Linux, un ping. Por eso les pedí la IP. Entonces, hagan un ping desde el equipo Linux hacia el Windows, hacia la dirección IP correspondiente. ¿Ya? Para ver si pueden llegar. Desde Linux al Windows, o de Windows a Windows, depende del caso. Eso es lo primero. Siempre recordar que cuando hacen un ping desde el Linux, el ping es recursivo, por lo tanto hay que detenerlo después con la tecla Control C. ¿Cierto? El ping de Linux a Windows. Ya. Y debería responderme, ¿cierto? Ya, si responde, estamos bien. Ahora, como ya vemos que tenemos acceso, o hay conectividad, que es lo principal, que tenemos conectividad entre los dos equipos, vamos a empezar a levantar estas configuraciones, ¿ya? En el Windows, ¿ya? En el Windows 7. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es ir al panel de control del Windows 7. Vamos a ir a la pestaña de programas de Windows 7. Y dentro de esta configuración de programas hay una que se llama activar o desactivar las características de Windows. Activar o desactivar las características de Windows. ¿Qué es lo que tiene esta herramienta? Tiene funciones especiales del sistema operativo, entre las cuales lo podemos transformar en un servidor web, un servidor de página web. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir a las activar o desactivar características de Windows, esperamos unos segundos y se carga un panel con varias herramientas extras que debe tener el sistema operativo. ¿Ya? Y la que vamos a implementar es la que se llama Internet Information Service.
Internet Information Service. Entonces pinchamos Internet Information Service, pinchamos la casilla y además desplegamos la pestaña, ¿cierto? Pinchamos Internet Information Service y desplegamos la pestaña y hay otra casilla que no venía habilitada que dice servidor FTP, servidor FTP. Y dentro de lo que está de servidor FTP marcamos todo. ¿Marcamos también el FTP? Marcamos el FTP, exactamente. Entonces marcamos Internet Information Service, desplegamos, aparece una casilla que se llama servidor FTP, la marcamos y marcamos todo lo que esté adentro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nuestro Windows 7 lo vamos a transformar en un servidor de página web y además de un servidor de archivos, ¿ya? En una nube. Por lo tanto, vamos a poder subir archivos desde el Linux hacia el Windows 7 y además podemos ver las páginas web que construyamos. Eso nos daría, ¿cierto?, dos funcionalidades, sin ser un servidor web, sin ser un servidor de archivos. Estamos transformándolo en ello, ¿ya? ¿Cuál es la única limitancia? En la cantidad de conexiones que podemos tener en la máquina, y eso depende de la licencia. Máximo de usuarios conectados para nosotros en el Windows 7 pueden ser hasta 25. ¿Ya? No pueden conectarse más usuarios a ver nuestra página ni a subir archivos, porque esa es la limitancia. Si queremos tener 50, 100 usuarios conectados, tenemos que tener una versión server, ¿cierto? Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2003. Y eso requiere otro pago de licencia distinto y otro hardware, ¿sí? Pero puede ser con el mismo hardware instalar el sistema operativo de Windows Server. Puede ser, pero algunas versiones del sistema operativo Windows Server. Por ejemplo, con el hardware que tenemos ahí, yo podría instalar Windows Server 2008 estándar. He dicho, hasta ahí. Pero por ejemplo, quiero instalar una versión que sea Enterprise o Data Center, ya los requisitos técnicos son muy diferentes. Por ejemplo, para instalar la versión Enterprise, me va a pedir 4 GB de RAM, me va a pedir 2 procesadores, 2 tarjetas de red. Y si quiero instalar una versión que se llama Data Center de Windows Server Servidor, la Malta me va a pedir, por ejemplo, 4 procesadores físicos, me va a pedir 16 GB de RAM, entonces me pide mucho más requisitos técnicos. Yo puedo instalar una versión server hasta cierto punto, la versión básica, ¿ya? Pero ahí hace una diferencia, por ejemplo, te dijo que era como 25 más o menos de esta forma. Se nota, instala con el mismo hardware, el Windows Server. Hasta 25 usuarios se podrían conectar a ver la página en forma bien, con la versión servidor. Más de 25 no me va a funcionar. Es decir, el usuario 26 que quiera conectarse le va a decir que el sistema está ocupado o simplemente no está disponible, ¿ya? Que generalmente los sistemas web aparece el error 500, error interno 500 en las páginas, ¿ya? Y eso significa que está una mayor cantidad de usuarios conectados de las que puede soportar el servidor. Ese es como el error que te va a aparecer, ¿ya? Pero como te digo, para soluciones sencillas, para oficinas pequeñas, pequeñas empresas, yo puedo hacer un servidor web. Por ejemplo, para la casa, yo podría levantar un servidor web en la casa con esto, ¿ya? Porque el que se va a conectar puede ser yo y un par de personas, ¿ya? Se puede hacer, ¿ya? Un servidor de archivo. Por eso es una solución económica, entre comillas, ¿cierto? Económica y rápida, ¿ya? Pero eso no significa que reemplace al 100% a un sistema operativo server, ¿cierto? Es una solución solamente, ¿ya? Instalamos Internet Information Service, que para nosotros es el servidor web, el que va a alojar las páginas web para poder ser vistas. Y ya instalamos servidor FTP, que va a ser el servidor para subir las páginas y los archivos. Siempre los dos servicios van de la mano. Y OK e instalar. OK e instalar. Ahí vamos a esperar unos minutos hasta que se instale los dos servicios. Esto los podemos quitar en cualquier momento, nuevamente yendo a programa y características y desmarcamos la funcionalidad. Lo que sí van a notar, como preguntaba usted, Diego, que cuando levantemos estos servicios, el Windows 7 va a estar un poco más lento, ¿cierto? Porque no está preparado también para que le pidamos más funciones. Piensa tú que un sistema operativo de escritorio está pensado para ofimática, para usos cotidianos de un usuario, ¿cierto? Pero no está pensado para ser un servidor web. Ya, si bien va a funcionar, pero no va a ser lo ideal, ¿cierto? No le saquemos tampoco tanto el jugo a esta máquina, como queramos planteando. ¿Ya? Entonces se van a empezar a instalar los servicios. Ahí les voy a anotar yo una ayuda de memoria para que recordemos qué es lo que hace cada uno y quede registrado en nuestro video. Mientras instalamos.
Ahí les voy a dejar anotado el IIS o Internet Information Server, que es el servidor de la página web, y el FTP, que va a ser el servidor de archivos. Siempre los dos servicios van de la mano, porque de alguna u otra forma yo debo subir los archivos a un servidor. ¿Ya? Con FTP se suben y con Internet Information Server es el que mantiene las páginas, es el que las visualiza. ¿Ya? Ahí está. IIS o Internet Information Service, servidor de página web, generalmente el lenguaje HTML, ¿ya? El lenguaje básico de página, y FTP, el servidor donde se van a poder subir o procesar las páginas, subir y bajar los archivos del servidor web. ¿Ya? Ya. Al cabo, entonces mientras cargamos, ¿cierto? Recordemos que se creó una carpeta que se llama InetPub dentro www.rot y ahí van a estar alojadas nuestras páginas web. Por lo tanto, cada página que yo haga voy a hacer una carpeta, un directorio, ¿cierto? Para el sitio 1, el sitio 2, el sitio 3, el sitio 4. Así puedo tener muchas páginas web corriendo y cada una alojada en el servidor web. Para ver la página, ¿cierto? Estoy en el equipo cliente, en el otro cliente en el que tiene Linux y necesito entrar con la dirección IP. Con la dirección IP de la otra máquina. En mi caso es la 10.100.0.106. ¿Ya? Y lo que debería mostrar es una página por defecto que dice IIS 7. IIS 7. Si usted ve esa página, está en lo correcto que funcionó el servidor web. Está instalado nada más, ¿cierto? Corrió. Ah, listo. Esa es la página de ejemplo. ¿Sí? La idea es que después nosotros hagamos nuestra propia página, ¿cierto? Y podamos visualizarla. Y con HTML, sí, la vamos a hacer ahí, sencilla. Y 7, entonces Internet Information Service es el servidor nativo que tiene Microsoft y que lo vimos incluido en un Windows 7. Entonces, raro, ¿cierto? Raro que levantemos una página web en un sistema operativo que originalmente no es hecho para eso, pero sí se puede. ¿Ya? Por eso siempre yo les comentaba, ocupemos las herramientas propias que traen y no estamos instalando nada, ¿cierto? Solamente las características del sistema operativo. Entonces tengo una página web corriendo, tengo una página web corriendo. Ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, ¿cierto? En esta misma ruta vamos a hacer nuestra propia página, ¿ya? Para evitar, ¿cierto? Verla por defecto y levantar nuestro propio sitio web. Entonces para ello, primero la vamos a hacer en forma local y la idea después es que la podamos subir. La podamos subir desde el Linux al Windows, ¿cierto? De Linux a Windows. Entonces, para hacerla por primera vez nuestro archivo, en el Windows abran un bloc de notas, ¿cierto? Abran un bloc de notas y vamos a hacer nuestra página personal. Ahí yo voy a agrandar un poco la letra para que veamos. Ya. Abramos el bloc de notas. Y vamos a hacer una página en lenguaje HTML. Bien sencillo. ¿Ya? Lo que está entre la etiqueta H1 y el mensaje, cada uno lo personaliza. No es necesario que escriban lo mismo que estamos haciendo acá. ¿Ya? El mismo mensaje. Yo le voy a hacer servidor y Essential, ¿cierto? Nuestra página web. Entre H1 y H1 es el mensaje. Cada uno lo personaliza, ¿cierto? Puede ser su nombre, ¿cierto? Algo referente a usted. Y cerramos finalmente la última etiqueta con HTML. Entonces, abrimos con HTML, H1 para abrir y cerrar. Yo le puse servidor y licencia 2018, un mensaje, y cierro. ¿Ya? Cuando ya tengan listo, ¿cierto? El código HTML para hacer nuestra primera página, de ejemplo, la guardan, ¿cierto? Seleccionan guardar como y la van a guardar en el escritorio
del equipo del Windows 7 y la guardan con el nombre index.html en vez de txt html. Index.html. Y lo guardan en el escritorio del equipo. Index.html. ¿Ya? Index.html. ¿Hay que colocar el tipo de archivo o lo dejamos así? Tú tienes que ponerle .html. Porque por defecto decía .txt, ¿cierto? Cámbialo a HTML. Index.html. Entonces va a estar un archivo, ¿cierto? Que dice index. Ese archivo, arrástrelo o cópielo o péguelo, ¿cierto? Dentro de www.rot. Péguelo dentro de www.rot. Index.html www.rot. Ahí yo lo arrastré y lo pegué. ¿Sí? Lo arrastra. ¿Sí? Ahí le pone continuar y se copia el archivo. Una vez que usted copie el archivo, vaya ahora en Linux o al otro equipo, refresque la página y debería mostrar su propia página. ¿Cierto? Debería aparecer su propia página. Y funciona, ¿cierto? Refresque el sitio web y debería aparecer nuestra propia página personal. Por lo tanto, el Windows lo estamos transformando en un servidor web. Hasta ahí. Servidor de página web. ¿Quién quiere ver, quién tiene alguna dirección IP para ver una página? A ver. ¿Quién asume la de él? 16, 10, 100, 0, 129. 39. Veamos qué página es la suya. Esa página se cae, ¿cierto? Falló, se cayó. Ya, entonces cada uno hace su página, ¿cierto? Otra página tenemos por ahí. 114. 114, ya. Perfecto. Y como estamos nosotros en red, podemos ver las páginas de los otros compañeros en realidad, ¿por cierto? Estamos viendo las páginas web. ¿Perdón? Ahí está el ejemplo. Entonces lo guardan como index.html y después lo llevan a www.rot. Para seguir avanzando, ¿cierto? Con nuestro taller, que ya el último de configuración de Windows 7, levantamos un servidor web y lo otro que nosotros prometíamos era el servidor FTP, ¿cierto? Para poder subir los archivos. Entonces, nosotros vamos a revisar ahora si ese servicio está iniciado. ¿Verdad? Que lo más probable es que está instalado pero no está corriendo. Para ello, ustedes, ¿cierto? Pinchen la pestaña Servicios o escriban Servicios en inicio del Windows 7, ¿ya? Y carguen, ¿cierto? Una herramienta que dice Servicios, que dice Inicia y detiene la configuración de servicios de Windows. Recuerden que los servicios son pequeñas aplicaciones que están corriendo en segundo plano del sistema operativo, ¿ya? Y que cumplen alguna función específica. Entonces yo pincho Servicios y una vez que me cargue, vamos a revisar si efectivamente nuestro servicio FTP está en funcionamiento. Ya, el servicio se llama Servicio FTP de Microsoft. FTP de Microsoft. Entonces lo buscamos, está por orden alfabético, y tenemos que revisar si efectivamente este servicio esté iniciado. ¿Ya? Muchas veces está en formato manual o está detenido, entonces botón derecho sobre el servicio FTP de ese protocolo, se van a las propiedades, y revisen que esté en modo automático. Entonces, servicio FTP de Microsoft, automático, y en caso que esté manual, lo cambian a automático, y en caso que esté detenido, lo inician, ¿cierto? Lo corroboran. Y levantamos. ¿Bien? ¿Bien hasta ahí? Perfecto. Que esté iniciado, ¿ya? Servicio FTP de Microsoft que esté iniciado. Y automático. Ya, ahí podemos cerrar la pestaña. Ya. Como verificamos que estuviese iniciado el servicio, ahora vamos nuevamente al Windows 7 y vamos a levantar la herramienta de configuración de los servicios, tanto web y FTP. Entonces yo busco
¿cierto? En el buscador universal. Busco Internet Information Server o escribo IIS y aparece la herramienta. Dice Administrador de Internet Information Service. IIS. IIS. Una vez que lo encuentran, el administrador de Internet Information Service, lo ejecutamos. Ya. Y vamos a configurar. Administración de servicios Internet Information Service. ¿Ya? Cuando levantan esta herramienta, ustedes van a ir a la pestaña izquierda, donde está el nombre del equipo, donde dice cliente 1 en este caso. Más abajo dice sitios, donde aparece una carpeta. Y esa que se llama Default Website es el sitio que estamos viendo nosotros actualmente, ¿cierto? El sitio por defecto, donde subimos el archivo index, ¿cierto? Y es que estamos visitando. Pero lo que vamos a agregar sobre ese directorio sitios es agregar sitio FTP, ¿ya? Porque tenemos que indicarle dónde van a estar alojados nuestros archivos, en qué carpetas vamos a subirlo y para que sean vistos remotamente, ¿cierto? Nuestra nube. Entonces, sobre sitios, agregar sitio FTP, porque ese no está creado. El sitio web por defecto ya estaba, pero ese no estaba. Y nosotros vamos a configurarlo. Entonces, vamos a empezar a darle los parámetros. Agregar sitio FTP, lo voy a dar como nombre FTP. No me voy a, ¿cierto?, complicar mucho con el nombre. FTP, protocolo de transferencia de archivos. Luego me dice ruta de acceso física. ¿Qué ruta le vamos a dar? La carpeta www.root, donde alojamos las páginas. Entonces ahí buscamos, ¿cierto? Abrimos el directorio, buscamos, aparece inetpub, aparece www.root y ese directorio lo pincho. Entonces esa va a ser el directorio remoto donde vamos a subir archivos nosotros desde otra ubicación. ¿Bien hasta ahí? ¿Bien? Perfecto, FTP y la carpeta. Siguiente. Ahora me pregunta, ¿cierto? La autentificación y por qué dirección IP vamos a acceder. Yo le digo por la dirección IP que tengo en ese momento, ¿cierto? Porque me dice todas las no asignadas o la dirección. Usted seleccione por la dirección, ¿cierto?, que tiene su máquina. En mi caso la 10.100.0.116 y el puerto 21 lo dejamos por defecto. Lo que cambiamos, ¿cierto?, es sin SSL, sin autentificación. ¿Ya? Sin SSL y un certificado de autentificación. Siguiente, el resto como viene por defecto. Nos pregunta cómo va a ser la autenticación, si queremos que sea básica o anónima. Si le declaramos como anónima, cualquiera va a poder entrar y subir o descargar archivos. Si lo dejamos como básica, va a pedir un usuario y una contraseña, y eso es lo que queremos nosotros, ¿cierto? Entonces pinchamos básica, ¿ya? Y más abajo me dice permitir el acceso a todos los usuarios. Si bien van a entrar todos los usuarios, pero siempre y cuando ingresen con usuario y contraseña. ¿Cuál usuario y contraseña? Los de la máquina, los que tenemos aquí. Este usuario. Los del Windows 7. Con eso vamos a poder entrar. ¿Ya? Y luego, ¿qué permisos? Lectura y escritura. De esa forma vamos a tanto a subir archivos como a bajar archivos, ¿cierto? Va a ser de subida y de bajada. ¿Bien? Y por último, finalizar. Finalizar. Ya, y vamos a actualizar. Y ahí va a aparecer, ¿cierto? Ahora actualicé, aparece otro sitio virtual que dice FTP. ¿Ya? FTP. Este servicio yo lo puedo detener en algún momento, lo puedo bajar. ¿Ya? Una opción 1 es que vaya a servicios y lo detenga manualmente. O en la misma configuración acá del Internet Information Service dice detener. Y ahí yo lo puedo bajar para que quede inaccesible. Como yo quiera, ¿cierto? Entonces ahora vamos a probar si esto funciona en realidad. Para ello, voy nuevamente al Linux o al otro equipo Windows que usted tenga, ¿ya? Y en el navegador, ¿cierto?, va a escribir lo siguiente. Va a escribir el protocolo FTP, // y la dirección IP del equipo Windows.
FTP, // y la IP. ¿Ya? Para que entremos con el protocolo FTP. ¿Ya? FTP, // y la IP. ¿Ya? Usted enter y lo más probable es que le pida usuario y contraseña. Muy bien. Entonces va a entrar con un usuario y contraseña que son del equipo Windows. Los usuarios que tiene creado en Windows. ¿Ya? Si no se recuerda del usuario, ¿cierto? Porque me está pidiendo autenticación. Recuerden que los usuarios los vemos en la pestaña administrar. ¿Ya? Para que los recordemos. Vamos a ver los usuarios que tienen creado. De hecho, el mismo con que iniciaron sesión. En la pestaña usuario y grupos locales, usuarios, y ahí están. Ahí están sus usuarios. Está el administrador activado y hay otro usuario más. Entonces yo voy a entrar con el otro usuario. En mi caso se llama Rodrigo y tiene contraseña. Y ahí, ¿cierto? Lo que vamos a ver son los archivos que están publicados en el servidor web. Ya, si no se recuerda la contraseña, la puede cambiar, la puede actualizar. Entonces es FTP, // y la dirección IP. Usuario y contraseña. De ahí usted va a ver los archivos a descargar. Por lo tanto, si yo subo archivos, fotos, carpetas, las voy a poder bajar mediante FTP hacia el cliente, hacia el otro equipo. ¿Ya? Por ejemplo, voy a la carpeta www.rot. Estoy acá en el servidor, entre comillas. Estoy acá viéndola por FTP, creo una carpeta, un archivo, un comprimido, lo que sea. Voy a crear un directorio y lo voy a ver por en el otro navegador. La carpeta hola. Ahí aparece. Entonces, me permite, en el servidor, yo podría dejar archivos compartidos desde la casa, remotamente, y después me conecto y los voy bajando hacia mi nube. Una nube personal, por cierto, que tiene un servidor de descarga. Depende del espacio de almacenamiento que tenga aquí, del espacio del disco duro del equipo que es servidor. O sea, puede ser un archivo de 1 giga, 2 gigas, lo que quiera, y los puedo bajar por acá. Aparece alerta que Contraseña. ¿Está entrando en su equipo? La pregunta. Por ejemplo, yo levanté un servidor de archivos, ¿cierto? Entonces, quiero que mis compañeros también descarguen archivos, ¿cierto? Vean los archivos que estoy compartiendo. Entonces, ¿qué haría en ese caso? Haría lo siguiente. En el equipo que está instalado el servidor web, en el Windows 7, creo una cuenta al compañero. Crea una cuenta con usuario y contraseña. Y con esa cuenta él va a poder conectarse. ¿Sí? Entonces le digo, oye, la cuenta es IT, la contraseña es IT, conéctate. Claro, entonces mira, por ejemplo, estoy aquí, voy a crear un usuario, mira, lo voy a llamar IT y la contraseña IT, de IT Esencial, ¿cierto? IT. IT, ahí está el usuario creado, IT. Le voy a dar permiso de administrador. Agregar a
administradores, lo saco de usuarios, y ahora yo le digo a alguien que se conecte a mi servidor, po. Ahí está mi Pepo, conéctense. A la 10.100.0.106. El usuario es IT y el password IT. Entonces yo estoy compartiendo el link. Esa es la forma de hacerlo. Ahí le pido el contraseña y el usuario. Entonces están viendo mi servidor y entraron con una cuenta que yo creé. Entonces usted quería crear una cuenta, le comparto con el compañero y descarga con esto. Pero en caso de que más quisieran entrar con Es que con la misma cuenta sirve, claro. Con esa cuenta hasta 25 personas podrían estar conectados, máximo. Por eso hago una cuenta para el curso, ¿cierto? La comparto con el curso y todos se conectan con la misma cuenta. Y digo, ¿saben qué? Dejé un archivo compartido y aquí bájenlo ustedes. Y evito los pendrives y evito todo eso de andar con dispositivos de almacenamiento. La comparto en una máquina virtual, por ejemplo, como servidor FTP, y descarguen. ¿Cuál es el tamaño máximo del archivo? ¿O cuánto es lo máximo que puedo tener? De acuerdo al disco duro que tenga el equipo que está cumpliendo la función de servidor, ¿por cierto? O sea, yo aquí podría tener como máximo de almacenaje en esta nube que estamos haciendo, me quedan 13 gigas disponibles. ¿Sí? si es solo para la red local. No solamente la red local, esto yo lo podría implementar también desde mi hogar. Podría hacer un servidor FTP en la casa. También lo podría tener. De hecho, yo tengo un servidor FTP en la casa. En el cual también puedo compartir archivos. Pero lo tengo cerrado. Ya. Pero se puede hacer el mismo procedimiento. Puedo tenerlo. Y así podría andar en ventas con un pendrive. Tengo, ¿cierto?, material de descarga ahí compartido. Profe, del cliente se puede subir al... Me podría conectar de la siguiente forma. Miren. A ver. Lo vamos a hacer primero en Windows. ¿Quién tiene un servidor corriendo Windows? Todos tienen, por eso, todos. Desde este Windows me voy a conectar a otro Windows por FTP, porque quiero subir archivos. ¿Ya? Para hacerlo, sin tener el programa instalado FileZilla, ¿cierto? Porque habría que instalarlo en el equipo. Yo lo hago de la siguiente forma, más sencillo, miren. Abro un explorador de Windows, abro el explorador y escribo FTP y la dirección. ¿Quién me da una dirección? 10.100.0.145. ¿Ya? 140 y... Sí. Ya. Abrí el explorador de Windows, FTP, // y la dirección. Usuario de contraseña, póngalo usted mismo acá, porque no lo van a hacer. Usuario de contraseña. Lo que voy a hacer ahora es subir archivos, como decías tú, a la máquina de él, ¿no es cierto? Con el programa FileZilla es mucho más sencillo, pero hay que instalarlo, ¿cierto? Ahora lo vamos a hacer con el mismo explorador de Windows. ¿Y la contraseña? Marca, ahí está. Ya, ahí estoy viendo la carpeta de él, ¿cierto? Estoy en su servidor. Estamos en lo correcto, ¿cierto? Mira. Si tengo los permisos de lectura, escritura, tengo una carpeta local acá. La vamos a llamar IT 103, que es la sección. Ahí está. Ahí subí un archivo. Entonces lo va a ver allá en su máquina. Con el explorador de Windows subí y bajé archivo. Ahí tengo la nube. El programa FileZilla es más cómodo porque guarda las contraseñas, ¿cierto? Es una aplicación FTP. Un cliente FTP se llama. Pero damos por hecho que funciona, pues mira, ahí subí la carpeta. Entonces la compartí y subo y bajo. Ahí tendría que ser una cuenta para que trabajemos todos en conjunto y subamos y bajemos los archivos. ¿Ven? Funciona. En el caso del Linux, ¿cómo lo hago? Porque cuando uno usa el navegador web, ya sea Mozilla, Chrome o Explorer, es solamente para bajar, pero no para subir. Entonces, si quiero hacerlo desde el Linux, ya, en el Linux, voy a la pestaña de, ¿cierto? Estoy en el Mozilla, estoy acá.
¿cierto? Donde dice conectar al servidor. ¿Y ahí qué me pide? ¿Cuál era su dirección? 10, 100, 0, 147. Ya. Y le digo conectar. Usuario registrado. Por favor. Ahora estamos haciéndolo desde Linux, ¿cierto? Desde Linux. Por eso yo trato de evitar instalar programas porque en realidad con la misma herramienta lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Y abajo contraseña y conectar. Ahí estoy, pues mira, desde Linux me conecté también. Y voy a ver si tengo los permisos también para hacerlo. Entonces, mira, en el Linux voy a crear una carpeta local o un archivo local que tengo, o mi página web, ¿cierto? La hice y la voy a subir. ¿Por qué inicio la página cuando lo hago? Porque tienes que abrir en el explorador de Windows. ¿Cierto? Mira, IT103-2, la hice en el Linux y la vamos a subir. Sigue diciendo que no puedo ver. Ahí está. Entonces puedo subir y arrastrar archivos, ¿ya? Entonces tenemos el servidor FTP corriendo. Y así podría subir la página y hacerla aquí en el Linux y subirla al Windows, etc. Ahí tenemos nuestra nube. Bien sencillo de hacer, ¿cierto? Bien sencillo y funcional. Porque cuando nosotros nos pide la página, ¿sí? Ahí lo copié incluso el mismo, lo copié, lo voy a editar en el Linux y lo voy a subir. Hay uno del compañero por ahí, ¿cierto? Lo voy a copiar. Le cambié solamente el año, ¿cierto? Entonces, ¿dónde lo tengo? Lo hice en el Linux. Lo voy a subir y voy a sobreescribir el archivo. O puede ser la máquina propia, no sé cómo ustedes quieran. Copiar, pegar. Y como tenemos los permisos, ¿cierto? Lo puedo sobreescribir. Entonces, subí un archivo distinto en la página del compañero. ...147 era, creo. Y le puse 2018. O sea, la hice en el Linux, la subí al Windows. Funciona. Funciona. Entonces le podemos sacar provecho también al servidor. Ya, chicos, para que terminemos ya. Este es el último ejercicio que teníamos planificado ya de sistema operativo. Mañana comenzamos con los de red, ¿cierto? Capítulos de red. Y la prueba termina tantos contenidos. Así que denle vuelta a los laboratorios, ¿cierto? No borren las máquinas virtuales, o ocupar algo quizás para la prueba, así que tenganlas presentes. ¿Ya, chicos?